Vamos a hablar del diálogo y de qué manera el diálogo contribuye a generar mejores políticas públicas. Vamos a hablar de una metodología que permite reunir a los actores clave y a los tomadores de decisión en una conversación abierta y diversa que tenga un impacto positivo en la generación e implementación de políticas públicas, lo cual no quiere decir, por supuesto, una asamblea o una democracia directa, sino más bien un mecanismo por el cual se puede mejorar el proceso de toma de decisiones y la conversación con aquellos que van a ser afectados, ya sea que sus propuestas puedan mejorar esas políticas que se van a hacer o no puedan ser aceptadas, pero pueda ser comprendido el motivo por el cual no pueden ser aceptadas. Eso mejora la conversación entre tomadores de decisiones y actores afectados. Y de lo que vamos a hablar a continuación es de por qué está íncito, de por qué forma parte del proceso de toma de decisiones, de generación de normas, de políticas desde lo estatal, el diálogo conceptualmente. Si pensamos en aquellos autores clásicos que pensaron los fundamentos y la justificación del Estado a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, con las ideas del Estado moderno que aparecía, lo que solemos llamar el contractualismo, vamos a ver que hay ideas extremadamente diversas acerca de cuál es el origen del acuerdo entre los ciudadanos que deriva en un Estado que se justifica en ese acuerdo. Cuando vemos en cualquier introducción a la sociedad y el Estado o a la teoría del Estado, solemos hablar de Hobbes, de Locke, de Rousseau, distintas narrativas acerca de individuos que se ponen de acuerdo para generar una autoridad que es el producto de ese acuerdo. Puede ser el miedo a la muerte, el miedo a la guerra, puede ser la voluntad de vivir una vida mejor de la que se viviría sin esa autoridad, puede ser la voluntad de constituir esta voluntad general que armónicamente los hombres confluyen para producirla. Y por más distintas que sean esas narrativas, por más distintos que sean esos individuos hipotéticos que las teorías contractualistas suponen, la idea de que haya un acuerdo supone también, hipotéticamente, como ficción operativa, que en algún momento hubo una instancia de conversación, de coordinación de esas expectativas respecto de lo que no se quiere más, por lo cual se quiere una autoridad estatal y se instituye una autoridad estatal con determinado rango, con determinado alcance. Es decir, que así como estos teóricos nos propusieron como hipótesis, como ficción operativa, la idea de un contrato, también implícitamente, porque no lo vamos a encontrar en sus narrativas, está la idea de que hubo algún momento en el que hubo una conversación social para coordinar las preferencias y las expectativas. Con posterioridad, estas ideas filosóficas derivaron en la necesidad empírica y práctica de entender por qué las órdenes de un Estado, cualquiera sea su fundamento, son aceptadas, son obedecidas. La sociología política tuvo esa pregunta como eje principal y seguramente Max Weber como uno de sus autores principales. Y la idea de Weber era que lo que hacía que una norma, una orden fueran aceptadas, era la idea de que debían ser aceptadas, la idea de que eran legítimas. Es decir, que el individuo aceptaba, por ejemplo, la orden de una autoridad porque creía que esa autoridad estaba investida de alguna autoridad que alguna historia anterior, alguna narrativa anterior se la daba y la hacía válida. La creencia en la legitimidad es la legitimidad.
Y esa creencia, de nuevo, supone una historia previa y una historia compartida. Si yo creo que la orden de una autoridad es legítima porque es una autoridad legítima de acuerdo a una ley, que es una ley que deriva de una autoridad, de un Congreso que la realizó de acuerdo a una Constitución, estoy creyendo en una narrativa, en una historia que también comparto con las otras personas con las que convivo y que de nuevo generan algún tipo de conversación supuesta, implícita, hipotética, que también hace del diálogo, de la conversación social, un supuesto de la eficacia de esta noción de legitimidad. Si yo creo que la orden de una autoridad proviene de un líder al que acepto como mi líder, o de un monarca al que acepto como el que es mi rey, también hay una narrativa ahí acerca de cómo el líder se volvió líder o el monarca se volvió un soberano legítimo, que yo comparto con los otros con los que convivo y que también supone una conversación social en la que compartimos esa narrativa. También algunos autores más contemporáneos, más avanzado el siglo XX, nos propusieron algunas ideas que ya explícitamente, no como en los casos anteriores que tuvimos que hacer ese si se quiere, forzamiento de pensarlo hipotéticamente como una necesidad al diálogo, sino explícitamente nos hablan de la deliberación como un elemento constitutivo de la legitimidad de las democracias contemporáneas. Por una parte, vale la pena mencionar a Hannah Arendt, que le dedicó mucho pensamiento a la idea de la esfera pública y a cuánto el participar de la esfera pública nos transforma y le da sentido a nuestras vidas por encima y más allá de nuestras vidas privadas. Que la posibilidad de compartir y de diferenciar perspectivas en la esfera pública no solamente nos enriquece como experiencia, sino que nos transforma como personas y les da un sentido a nuestra vida y le da una narrativa, le da una historia que puede ser contada acerca de quiénes somos una vez que tenemos la oportunidad de aparecer en la esfera pública y de dar nuestro punto de vista en la esfera pública. Carlos Nino, con la idea de democracia deliberativa, que es una corriente muy importante de pensamiento del siglo XX, también nos dice que el diálogo transforma las preferencias que uno puede encontrar en una decisión, en una orden política o en una opinión, en una preferencia individual, y hace que aquello que es parcial se vuelva imparcial, que aquello que puede ser particularista pueda pretender algún grado de universalidad una vez que participó de un diálogo, que aquello que puede representar situaciones más particulares o más individuales puedan reclamar otro estatus una vez que participaron de un diálogo, de una deliberación. La deliberación le da la posibilidad de transformar esas preferencias particulares, parciales, en preferencias imparciales. No porque cambien de contenido, sino porque pasan por el proceso de la deliberación. Otro autor que ha pensado en ese sentido, como Habermas, también nos propone que el diálogo, la deliberación, le den lugar, en la discusión, por ejemplo, de políticas públicas, a las situaciones particulares que, si no existiera ese diálogo, en la decisión universalista, generalista del Estado, no serían tenidos en cuenta y, por lo tanto, pondrían en peligro su legitimidad. De nuevo, la legitimidad de las decisiones estatales se fortalece, se enriquece, cuando genere ese ámbito de deliberación en el cual las situaciones particulares pueden ser tenidas en cuenta. Que, de nuevo, no significa tenidas en cuenta que sus particularidades se vuelvan órdenes para el Estado, pero sí que se establezca un diálogo en donde se pueda dar cuenta de esas particularidades y tomar una decisión que las haga formar parte del flujo del proceso de toma de decisión. En este segundo módulo vamos a hablar sobre diálogo y construcción de políticas públicas y vamos a explicar la metodología de Dialogando Buenos Aires.
Pero antes me parece importante poder hablar sobre el concepto de diálogo. En este sentido, una definición muy utilizada que nos da el mediador y experto en negociaciones estadounidense Harold Saunders dice así: el diálogo es un proceso de genuina interacción mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto que cambian mediante lo que aprenden. Es importante notar que en un diálogo, en un verdadero diálogo, los participantes pueden entender y comprender las posturas y las preocupaciones de los otros. Asimismo, cualquiera de nosotros, cuando participa en un diálogo o en una discusión o en una conversación, siempre lleva consigo sus identidades. Pueden ser una o muchas. Cuando hablamos de diálogo, no hablamos de que las personas renuncien a sus identidades, sino que temporariamente las suspendan o las dejen de lado para tratar de entender los argumentos, las preocupaciones y las vivencias del otro. En este sentido, es importante notar que un diálogo, un verdadero diálogo, no sucede de manera espontánea o no necesariamente sucede de manera espontánea, sino que es necesario una metodología, un diseño detrás. Un segundo punto que me parece interesante es hablar sobre la relación entre diálogo y políticas públicas. De un tiempo a esta fecha, con cada vez más asiduidad, los gobiernos, especialmente de los países cuyos regímenes son democracias, se entiende que la política pública no puede ser una política pública de escritorio, que se decide en un escritorio, que decide una persona y que el resto de los ciudadanos acatan, sino que es necesario tener procesos en los cuales exista participación ciudadana y colaboración. En este sentido, las políticas públicas tienen diferentes etapas, ¿no?, en lo que se llama el ciclo de vida de las políticas públicas. La primera etapa es la etapa de gestación o formulación de la política pública, en la cual un problema, normalmente de política pública, un problema que aqueja a la sociedad o aqueja a un gran número de personas, llega a la agenda de la política primero y a la agenda de gobierno después. Hay un segundo momento, una segunda etapa, que es la de diseño de políticas públicas, en las cuales se elige cuál va a ser la intervención estatal, cuáles van a ser los objetivos y cómo se van a llevar a cabo esas intervenciones estatales. Una tercera etapa, que es la llamada de implementación, en la cual hay una fuerte carga de gestión pública, en la cual lo que se hace es asegurarnos de volver realidad aquello que se diseñó. Y una cuarta etapa de evaluación, en la cual se realizan evaluaciones, ya sea de resultados o de impacto. Nosotros creemos que el diálogo es importante en cualquiera de estas etapas. El diálogo puede ayudar a formular un problema de política pública, a traer un tema a la agenda política y a la agenda de gobierno, pero también puede jugar un rol muy importante en el diseño de la política pública, trayendo la voz de distintos actores interesados y procurando que el diseño no sea un diseño en abstracto o técnico, sino que incorpore la visión de diferentes personas y de diferentes actores. También es importante para la implementación, y esto lo vamos a ver en el próximo bloque cuando hablemos, por ejemplo, del Dialogando BA Registro Civil. En la implementación muchas veces surgen fricciones entre los actores y entre los ciudadanos y entre el gobierno y sociedad civil. Entonces es importante también el diálogo. Y por último, también puede servir para la evaluación, para que de manera conjunta pensemos cuáles son los resultados que ha dado esta política pública. ¿Cómo nace Dialogando Buenos Aires? Bueno, Dialogando Buenos Aires nace en el año 2016 como parte de una iniciativa primero y un programa formalizado después de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es importante notar que la Subsecretaría tiene como mandato legal hasta el día de hoy una suerte de elementos de lo que es la agenda de instituciones en la ciudad, desde cómo se vota, cuestiones electorales, acceso a la información, integridad. Todos estos elementos, estas áreas de política pública, son áreas en las cuales es especialmente importante el consenso social y político para llevarlas adelante. Y por eso, en 2016, lo que se decide es comenzar a generar estos espacios de participación, primero de manera informal y luego formalizado, para llevar adelante dos grandes proyectos de reforma y de creación de normativa. La Ley de Acceso a la Información, que debía ser reformada,
y el Código Electoral, que era una deuda de lo que es la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ya que hasta ese entonces la ciudad no contaba con un código electoral propio. Dialogando BA tiene una serie de características que lo hacen especial. Es una iniciativa abierta, porque es una iniciativa pública que abre la mesa de discusión, abre la mesa de debate a distintos actores que no necesariamente estarían en ese espacio, de no ser por Dialogando BA. Es colaborativa y horizontal, porque propone que el diálogo no se dé solamente entre expertos o ciudadanos o entre personas que están de acuerdo o no están de acuerdo, sino que busca mezclar estos diferentes grupos. En este sentido, de 2016 a la fecha, Dialogando BA ha realizado más de 50 mesas de diálogo correspondientes a más de 20 procesos de diálogo, de los cuales vamos a hablar en un ratito. ¿Qué es Dialogando Buenos Aires? Dialogando Buenos Aires es una metodología participativa para generar discusiones entre diversos actores sobre la construcción de políticas públicas y crear insumos para este ciclo de políticas públicas, ya sea para la formulación, para el diseño, para la evaluación o para la implementación de políticas públicas. Generalmente, en Dialogando Buenos Aires, lo que se hace es clasificar el tipo de eventos, de procesos participativos, según el caso de que se trate. Y en este sentido distinguimos tres grandes casos. Dialogando Buenos Aires, por un lado, acompaña a distintas áreas del gobierno de la ciudad en lo que nosotros llamamos conflictos, que obviamente no son conflictos de violencia política como tenemos en otros lugares del mundo, sino distintos casos, situaciones en los cuales hay una cierta rispidez, hay una cierta conflictividad. De esto vamos a hablar en un rato cuando hablemos, por ejemplo, del Dialogando BA Registro Civil. Un segundo tipo de dialogandos tiene que ver con las iniciativas. Acompañamos iniciativas gubernamentales, ya sea del Ejecutivo, del Legislativo o de diferentes actores, de manera de hacer una construcción participativa de dichas iniciativas. Un ejemplo de esto es el acompañamiento que Dialogando BA hizo a lo que luego se convirtió en la Ley de Regulación de Actividades Económicas de nuestra ciudad. Y un tercer caso de Dialogando Buenos Aires tiene que ver con lo que nosotros solemos llamar oportunidades, ¿no? Que son oportunidades de conversación, oportunidades de abrir la agenda que no necesariamente responden a una iniciativa ya existente o a un conflicto o una rispidez de gestión. En este sentido, uno de los casos que solemos traer a colación tiene que ver con Campaña Limpia, en la cual se sentó a una serie de actores políticos para prevenir y para tratar de disminuir la vandalización del espacio público en tiempos electorales. ¿Cuál es el producto del dialogando? Esto es, ¿cuál es el resultado final más allá del proceso? Es lo que nosotros llamamos apuntes, que es básicamente un documento final de trabajo en el cual se recogen todos los insumos que se generaron en el proceso de diálogo. El Dialogando BA tiene un objetivo central, que es el de facilitar un diálogo entre diferentes sectores, pero a la vez siempre identificamos 4 objetivos específicos. Por un lado, comprometer a lo que nosotros llamamos actores interesados o actores claves, o stakeholders en inglés, en el proceso de políticas públicas, más allá de que estén de acuerdo o no con el resultado final del proceso. Un segundo objetivo específico tiene que ver con dotar de una mayor legitimidad en las decisiones de gobierno. A través de un proceso participativo y colaborativo, lo que logramos es integrar diferentes voces, diferentes miradas, y que los procesos de formulación de políticas públicas tengan una mayor legitimidad. Acá es importante notar que hay una diferencia entre la legitimidad formal, que es lo que dicen, por ejemplo, las normas como la Constitución o las leyes, y una legitimidad más de fondo que tiene que ver con lograr estos consensos de estos actores sociales y políticos clave. Un tercer objetivo específico tiene que ver con construir un espacio de diálogo en el cual se puedan manifestar estos disensos y estos consensos. Esto es muy importante porque muchos de los problemas que hoy podemos ver en la agenda pública, en los medios, en los diarios, son problemas que muchas veces no tienen justamente este espacio para encontrarse y poder de una manera respetuosa hablar de lo que nos une y lo que nos aleja. Entonces, Dialogando BA lo que se propone es justamente ser ese espacio de diálogo para estas diferentes visiones. Todos estos objetivos específicos también
tienen como corolario el cuarto objetivo específico del programa, que es fortalecer la construcción de instituciones democráticas en nuestra ciudad y obviamente en nuestro país. Creemos que abriendo espacios de participación y de colaboración se logra que nuestra democracia sea más vibrante, sea más viva y no sea simplemente o no esté simplemente confinada al hecho de votar cada cierta cantidad de tiempo. Más allá de los casos a los que hice referencia, siempre solemos decir, y obviamente para cada uno de estos casos lo que se hace es adaptar a la situación. Esto lo vamos a ver en un ratito. Hay algunos Dialogando BA que se hacen en un solo evento, otros que son un ciclo, hay algunos que tienen sus características específicas, pero siempre es importante para cualquier programa de gobierno o cualquier programa en general es tener principios, ¿no? Principios a los cuales nos vamos a atener o que vamos a seguir adelante, no importa cuál sea el proceso que estemos llevando adelante. Nosotros decimos que tenemos 3 principios. El principio de transparencia, esto es, todas las personas que participan en el proceso de Dialogando BA saben a qué vienen, tienen la misma información, no hay asimetrías de información, sino que todo el mundo tiene la misma información. Un segundo principio muy importante para cualquier diálogo es el de pluralismo. Tratamos de asegurarnos que haya una pluralidad de voces que representen a diferentes sectores. Un diálogo que no es inclusivo, que no tiene una pluralidad de voces, no es un diálogo. Es casi una de las cuestiones más importantes para tener un diálogo genuino, ¿no? Tener respeto por el otro, escucha atenta y justamente una pluralidad. Entonces hacemos mucho énfasis justamente en esta pluralidad, en una pluralidad que se va a ver reflejada en un panel, en la audiencia, pero siempre buscando diferentes voces. Y el tercer principio que nos parece también fundamental, y esto es interesante a la hora de pensar procesos de diálogo en general, pero también cualquier tipo de iniciativa de gobierno abierto, es lo que llamamos la voluntad política. Detrás de la creación o el desarrollo de un proceso de diálogo tiene que haber voluntad política. Tiene que haber voluntad política del gobierno o de la autoridad política de que se trate de estar involucrado en ese proceso. Sin voluntad política sería como un simulacro, sería como tildar algo, hacer algo, sin el real interés de entender y de conocer cuál es la opinión de los participantes. Así que siempre procuramos que cualquier sea el tipo de proceso de diálogo que se realiza, que estos 3 principios se mantengan. Para Dialogando BA es muy importante, como les decía, la metodología, ¿no? Y la metodología que ustedes pueden consultar en nuestro manual, que está online y disponible en www.buenosaires.gov/Dialogando BA. Es muy importante la implementación y sobre todo que la implementación se haga paso a paso. La implementación se divide en 3 grandes etapas: preparación, desarrollo del proceso de diálogo y seguimiento. Como en casi todo lo que uno emprende, la parte de preparación es la que más tiempo y energía lleva, por lejos. Ahora voy a describir algunas de las cuestiones centrales de la preparación de un proceso de diálogo. Lo primero es, junto con el área asociada o el área que trae, el caso, es preguntarnos el propósito. ¿Cuál es la razón de ser de esta mesa de diálogo, ¿no? ¿Cuál es qué es lo que es, a dónde se quiere llegar y por qué realizar un proceso de diálogo en este caso? Una vez que uno define el propósito, va a una segunda etapa que tiene que ver con definir cuáles van a ser los ejes de discusión. Esto obviamente requiere de saber del tema y requiere de un trabajo con el área asociada, de tratar de entender, cuáles son los grandes focos de discusión en este tema y a dónde queremos llegar. Esto obviamente es un proceso de ida y vuelta que generalmente se hace desde Dialogando BA junto con el área asociada y a veces con algunos actores clave, pero es importante porque estos ejes van a servir como ejes de las preguntas disparadoras que se van a hacer en el proceso de diálogo en sí, en la etapa 2. Un tercer tema tiene que ver con el formato. Como les decía antes, hay algunos temas, una vez cuando diseña un proceso de diálogo y se da cuenta que hay muchos ejes para tratar, entonces evidentemente no se puede hacer en un solo evento, sino que hay que hacerlo en una serie de eventos. En igual sentido, es muy importante pensar en el panel. Me voy a referir al panel en unos minutos. Sí es importante pensar en un panel que tenga una pluralidad de voces,
Uno a veces cuando piensa en los paneles piensa en personas de renombre o en personas que tienen una cierta trayectoria académica, pero la realidad es que cualquier tipo de conocimiento, por más que sea un conocimiento que no es académico, es válido para un panel. Pero sí es importante que la persona que está en el panel tenga algo que para decir y esté comprometida con ese proceso de diálogo, ¿no? Es más importante, más que los pergaminos de la persona, es importante que la persona sea una experta en esa materia, que sea una persona que conoce la problemática de cerca. En igual sentido, cuando armamos el panel, lo que hacemos es pedirles a los panelistas que acerquen material, ¿no? Y ese material se hace disponible para los participantes para que puedan leerlo, si hiciera falta, antes del día del evento. Una cuestión muy interesante cuando generamos eventos de manera presencial es pensar en el lugar en el cual sucede el evento. Siempre buscamos lugares que sean cómodos para la audiencia de que se trate, porque la idea es que justamente que venga la mayor cantidad de gente y no dejar a nadie afuera, pero también lugares simbólicos, lugares que tengan un cierto simbolismo para la temática de que se trate. En igual sentido, en este proceso de preparación hay que mirar de cerca el tema de la facilitación, a la cual me voy a referir un poco más adelante, pero es importante ya desde el comienzo pensar quiénes van a ser los facilitadores y quiénes van a ser los tomadores de nota. Un último punto de la preparación tiene que ver con la convocatoria. Este es un punto muy importante que requiere hacer un mapeo de actores, requiere relevar quiénes son los actores más importantes de una temática y salir a buscarlos. No solo contactarlos de las maneras más tradicionales, como puede ser por correo electrónico o tal vez abierto a través de las redes, sino justamente por lo que decía antes, ¿no? Para asegurar la inclusividad es importante que si vemos algunos actores que no pueden faltar en la mesa, que están reticentes a venir a este proceso de diálogo, asegurarnos de poder reunirnos con ellos con antelación y poder confirmar, digamos, su presencia. La segunda etapa es la etapa de desarrollo de la actividad y ahí el dialogando tiene 3 momentos que son bien determinados. El primero es el panel experto. Como les decía antes, buscamos que sea un panel plural, un panel que sea interesante, con gente que tenga cosas para decir, para aportar. Y es importante notar 2 cuestiones. La idea del panel es, por un lado, que haya como un piso común a todos los asistentes del evento que ayude al debate en mesa, ¿no? Que haya como un piso de conocimiento común. Y por otro lado, una cuestión muy interesante o muy importante que es bastante especial de la metodología de Dialogando BA es que el panel no viene seguido de preguntas y respuestas, sino que esas preguntas y respuestas se trabajan más bien en la mesa de manera colaborativa y participativa. Las mesas tratamos de hacerlas, como dije más temprano, de manera plural, de manera variada, tratando de asegurarnos que no haya mesas en las cuales haya una postura sobre representada. Y ahí es muy importante el trabajo del facilitador. El facilitador es clave para cualquier proceso de diálogo, ya sea un proceso de diálogo de alto nivel, un proceso de diálogo a nivel comunitario o que estemos hablando de la construcción de una política pública. Facilitar es hacer más fácil el trabajo de un grupo, es ayudar a sus miembros a interactuar y a comunicarse de un modo más efectivo. Entonces el facilitador, si nosotros decimos, bueno, el diálogo es un proceso de interacción genuina, sin facilitador a veces es muy difícil lograr un proceso de interacción genuina. ¿Qué pasa si no tenés un facilitador? Básicamente la conversación es desorganizada, la gente no se escucha, hay 1 o 2 personas que monopolizan, que agarran el micrófono, como se dice coloquialmente, y no lo sueltan. El facilitador entonces es muy importante para la organización del proceso de diálogo en sí. El facilitador lo que hace es trabajar para justamente que cada uno se escuche, es trabajar sobre las preguntas, los ejes disparadores que se plantean para cada mesa. Por lo tanto, no puede faltar, no puede haber proceso de diálogo, no puede haber Dialogando BA sin facilitadores. La última parte del proceso de trabajo en mesas es la parte de la puesta en común. Lo que se hace es que cada mesa designe un vocero y ese vocero cuente ante todo el auditorio qué es lo que se discutió en la mesa. Esto nos permite a la vez
comprender cuáles son los principales consensos y disensos que ocurrieron en cada una de las mesas, pero también poder tener como una especie de cierre, es un momento digamos, en la etapa vivencial, un momento de cierre de lo que es el proceso y de poder justamente poner en común todo lo que se trabajó. Luego viene la tercera etapa, que es la etapa de seguimiento. En la etapa de seguimiento lo que se hace es recolectar las minutas por escrito de cada una de las mesas y elaborar una síntesis del evento. Estas síntesis y estas minutas, que denominamos apuntes, se circulan con todos los participantes que estuvieron en el evento, de manera de que tengan en un tiempo prudencial la posibilidad de decir si su voz se vio o no reflejada en esas minutas, si su punto de vista o algún argumento que hicieron están o no reflejados. Una vez que transcurre ese periodo de tiempo, una vez que se consolida este documento final, estos apuntes quedan como un documento que pueden ver en la página de Dialogando Buenos Aires. Y lo interesante es, si ustedes se fijan en la página, es que esos documentos reflejan digamos, recolectan una serie de consensos y disensos y generan un conocimiento experto de alguna forma, ¿no? Cumpliendo con el ciclo propio del Dialogando Buenos Aires. Esos documentos finales que ustedes pueden ver sirven como insumos para políticas públicas, en cual sea el momento del ciclo de las políticas públicas en el que esté. Y como les decía antes, recolectan tanto los consensos como los disensos que surgieron en cada uno de los eventos. Algunas ideas para hacer más efectiva la implementación de un taller con metodología Dialogando Buenos Aires. Primero, recordar siempre que cuando se tratan de temas conflictivos o que generan tensiones entre distintos actores o entre la decisión de política pública y algunos de los actores, es muy importante la exhaustividad y la amplitud del mapa de actores a los que se va a invitar. Por eso tomarse el trabajo de hacer un mapa de actores, inclusive con círculos concéntricos, desde los que son más directamente afectados a los que son más indirectamente afectados por el tema que se va a tratar, tener la cabeza abierta para poder invitar la mayor diversidad posible, también permite generar una conversación no solamente rica, sino también con actores que quizás no están tan directamente involucrados en los aspectos más conflictivos del tema que se va a tratar, y eso también ayuda a descomprimir y a tener una circulación de la conversación no solamente por los aspectos más duros o más conflictivos. En segundo lugar, también es importante pensar en esas conversaciones previas con estos actores que pueden llegar a ser más conflictivos o que necesitan tener mayor compromiso con el proceso que se va a iniciar. Por eso, identificarlos tempranamente y tener reuniones previas en donde se les pueda adelantar la agenda e inclusive recibir sugerencias sobre la agenda es muy útil como parte del proceso. Siempre dentro de esta idea de que el Dialogando Buenos Aires a lo que ayuda es a llevar a temas que podrían generar situaciones de auditorio, situaciones asamblearias, situaciones de conflicto, en donde alguien podría buscar el histrionismo en lugar de la conversación. La idea de que no haya preguntas en el panel y que se pase a trabajar directamente en las mesas, también supone, en la medida de lo posible, conseguir que los panelistas se comprometan a quedarse en la parte de los talleres y a circular por las mesas para poder tener conversaciones amables, amenas, con las distintas personas que están sentadas en las mesas, en lugar de la situación de auditorio. Es decir, cuando al panelista se lo confronta desde un auditorio y se agarra el micrófono y se hace muchas veces la falsa pregunta que termina siendo un discurso, eso queda neutralizado en este formato y en la situación de taller la pregunta que efectivamente se quiere hacer se puede hacer sin que tenga ese contexto asambleístico, ese concepto conflictivo. Otro aspecto también importante en la selección de moderadores es, en la medida de lo posible, que sean personas que tengan experiencia y conocimiento del tema que se va a tratar,
para que en la medida en que van llevando la conversación puedan dar cuenta de qué fue lo que se fue hablando, puedan ayudar a generar la síntesis y puedan ayudar a quien se elija como vocero a que haga su trabajo. Y en la medida aún todavía, si es posible, con los tomadores de notas, lo mismo. Si el tomador de notas es alguien que conoce el tema, que tiene experiencia en aquello de lo que se va a hablar, va a tomar mejores notas y por eso tanto los moderadores como los tomadores de notas, en la medida de lo posible, es bueno seleccionarlos de personas que trabajan y están comprometidas con los temas que se van a tratar.